Por Él estamos aquí. Su amor cambió nuestra historia. Su reino lleno de gloria. Es grande, creador del universo. Es fuerte como el viento. Es poderoso, no hay fuera de Él. Y hoy hemos venido para exaltar su nombre. Poderoso nombre. El nombre de Jesús. Prepara tu voz para gritar que Jesús vive y está aquí. Todos juntos, exaltemos a Jesús. Bienvenido. La Iglesia Cristiana Príncipe de Paz les da a todos la cordial bienvenida. Igual a los que escuchan en internet, yo sé que este mensaje, esta serie va a ser de bendición para todos y cada uno de nosotros. La serie que vamos a ver va a ser una serie corta, básicamente son 6 enseñanzas. Esta nueva serie que la he titulado Las Doctrinas de la Gracia. Las Doctrinas de la Gracia. Y esta primera enseñanza, si tú apuntas, qué bueno que apuntes porque es más calidad informativa de lo que vamos a hablar en la introducción. Ese es el título 1, Introducción a las Doctrinas de la Gracia. ¿Quiénes son los que comparten las doctrinas de la gracia? Bueno, es parte de la teología. Todos los hermanos que digan, yo soy reformado, creen en lo que nosotros creemos, las doctrinas de la gracia. Para los que vienen de otras iglesias, estas doctrinas de la gracia dentro de la iglesia cristiana han generado problemas, han generado ataques de los mismos cristianos contra cristianos. Son doctrinas que impactan el corazón, que chocan contra la naturaleza humana. Insisto, quien es nuevo dirá, bueno, yo solamente escucho y aceptará con facilidad. Pero quien viene de alguna otra iglesia, se les denomina arminianos, a los que son contrarios a los que creemos a las doctrinas de la gracia. Muy comúnmente, escúchenme, se nos llama, si tú ubicas el nombre de calvinista, así nos llaman a los que creemos en las doctrinas de la gracia. Por lo tanto, tú y yo, la iglesia como tal, somos calvinistas. ¿Qué es la teología reformada? Bueno, quiero decirte que la teología reformada no es una nueva o un nuevo sistema de creencias. No es algo nuevo, ¿no? Teología reformada. O sea que antes, en la era apostólica, se les conocía como teología reformada. No. Y ahorita voy a dar la explicación de cómo surge el nombre de reformado. La teología reformada entonces no es algo nuevo, ¿no? Algo que los apóstoles predicaron y ahora la teología reformada viene a dar una nueva enseñanza, no es así. Básicamente es un sistema que se denominó así para combatir las herejías que son contra las Escrituras. La teología reformada está basada en 5 aspectos principales, los cuales llamamos o se llaman las 5 solas. ¿Has escuchado las 5 solas? ¿No? No son las 5 hermanas solteras, nada que ver. Bien, es sola scriptura. Lo estoy leyendo en latín, probablemente en la pronunciación me equivoque, pero ahorita te voy a hablar en español. Esas son las 5 solas. Sola scriptura, solus Christus, sola gratia, sola fide, soli Deo gloria. Que quiere decir, número 1, la sola escritura, que es la palabra de Dios es la máxima autoridad en materia de fe y de práctica o conducta. Por lo tanto, nada que contradiga la revelación de Dios puede regular la vida de un cristiano o de un creyente. A ver, ¿quedó claro? La sola escritura, esa es la primera sola escritura. De hecho, esto no tiene que ver con las doctrinas de la gracia, pero es la base fundamental de la teología reformada, lo cual nosotros tenemos.
Al final voy a decir en qué no concordamos con nuestros hermanos reformados. Pero al final, básicamente, en un 90% somos reformados. ¿Qué es eso? Vas a aprender con toda esta serie qué es eso de reformados. En primer lugar, tenemos como base que la Escritura es la máxima autoridad. No es el pastor, no es el apóstol, no es el superungido y no es nadie, sino la palabra de Dios. Aquí no es de que, Dios me reveló algo nuevo contrario a la Biblia y lo vamos a establecer. No es así. La Biblia es la máxima autoridad de nuestras vidas que regulan nuestra fe y nuestra conducta. Te pido a que me acompañes a Gálatas. Vamos a ver rápido las bases de la teología reformada. De esto no vamos a hablar, pero tengo que enseñarte qué es teología reformada. Gálatas capítulo 1, versículos 6 al 10. Hay otras escrituras como 2 de Timoteo 3:16 y 2 de Pedro 1:3 que avalan que la Escritura es la máxima autoridad, ni siquiera el Papa. Aquí no es de que el Papa pronuncia una bula papal y es prácticamente ley. No, aquí es la Escritura, está por encima de toda persona. ¿Sale? Gálatas 1, 6 al 10, dice la Escritura: Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas, si aún nosotros o un mismo ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, sea maldito o esté bajo maldición. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Ese es el primer fundamento. Aunque te viniera el ángel Moroni y te dijera, traigo una nueva revelación, sea maldito, según la escritura que acabamos de leer. Palabras fuertes. No voy a explicar, no voy a entrar en detalle. Segunda sola. Solus Christus significa que la salvación se encuentra solo en Cristo, excluyendo así todo otro camino para llegar a Dios. Solo Jesucristo. Hechos capítulo 4 versículo 12. Solo Cristo. La salvación se encuentra en solo Cristo y nadie más. No es una iglesia, no es una denominación. Si tú cruzas la puerta estás bajo maldición, has perdido la salvación. Nada. La salvación está solo en Cristo. Hechos capítulo 4 versículo 12. Y dice la palabra de Dios: y en ningún otro hay salvación, ninguno solo, ni en el apóstol, ni en el profeta, ni en el Padre Espíritu, nadie tiene facultades, solo Cristo. En ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No en San Crisóstomo, no en Santa Rita de Casia, ni en la Virgen María, mucho menos el nombre que no existe de la Virgen de Guadalupe. Nadie tiene las facultades de salvar. En la Iglesia Católica se enseña que la Virgen de Guadalupe, que insisto, ese nombre es contrario a las Escrituras, es corredentora con Cristo. Es mentira. No hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos, y es Jesucristo. Tercera sola, sola gratia, sola gracia. La salvación es un don de Dios. Ese es el tercer aspecto fundamental de la teología reformada. La salvación es un don de Dios, por lo tanto, es algo que el pecador recibe de forma inmerecida, basada en los méritos de Cristo alcanzados durante su vida, muerte y resurrección. No tiene nada que ver con que tú eras medio bueno. No tiene nada que ver que tú tenías un orfanatorio. No tiene nada que ver contigo. La salvación es un don de Dios. Y la ha regalado a personas que no lo merecíamos.
¿O alguien aquí se creía digno de la salvación? Entonces quedamos de acuerdo, la tercera sola gracia. Es por los méritos de Cristo, es un don de Dios. Efesios 2:8. Y básicamente es una introducción. No voy a hablar de las 5 solas. De hecho, de cada sola puedo dar una enseñanza. Pero ahorita el enfoque es las doctrinas de la gracia, que tiene que ver con la teología reformada. Efesios 2:8, ¿lo tenemos? Dice la palabra de Dios: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Y algunos interpretan así: porque por gracia somos salvos. ¿Cuál es el medio para ser salvos? La fe. Pero la fe no es de nosotros, sino que es un don de Dios. La misma fe que necesitamos para salvarnos proviene de lo alto. No hay nada que tú y yo podamos hacer, solo creer. Pero aún esa fe te ha sido dada del cielo, pues no era de tuya, sino que es un don de Dios. Ok, esa es la tercera sola. Básicamente es lo que vamos a estar hablando con las doctrinas de la gracia. Cuarta sola, sola fide, sola fe. La salvación solo puede ser recibida cuando ponemos nuestra fe en aquel que murió por nosotros, excluyendo la posibilidad de que nuestras obras puedan contribuir. ¿Han escuchado algo así por el estilo? Fe más tus obras igual a salvación, lo cual es una herejía. Las obras no pueden salvar. Si tienes tu Biblia abierta en Efesios, que habíamos leído el capítulo 2, versículo 8, te invito a que leas el versículo 9, que dice: no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces, Romanos 3:28, busca en tu Biblia. Vamos a llegar a una conclusión. Sola fe no necesita a Dios tus obras. Dice la palabra de Dios: concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Y sabes lo que muchas iglesias, principalmente, y lo digo con respeto, pero tengo que hablar la verdad, la iglesia católica enseña que es la fe más las obras. ¿Sí o no? O estoy mintiendo, estoy hablando de herejías. No, estoy hablando la verdad. La fe más las obras son lo que te conducen a la salvación. Sin embargo, las escrituras dicen que no, solo la fe es la que te lleva a la salvación. Y bueno, ahorita voy a explicar el gran detalle. Habrá hermanos cristianos que crean lo contrario a lo que estoy citando, sí, y sí, y sí. Y tenemos una ventaja: un servidor salió de las doctrinas arminianas. Por lo tanto, conozco el resultado y el fruto de creer esas doctrinas, y conozco el resultado y el fruto de tener la teología reformada, que es lo que nosotros creemos y lo que conlleva las doctrinas de la gracia. Ahorita es una introducción, voy a explicar punto a punto. ¿Ok? Quinta sola, soli Deo gloria, solo a Dios la gloria. El propósito de la salvación que recibimos es glorificar a Dios y poner de manifiesto las excelencias o virtudes de su carácter. Solo es para la gloria de Dios que tú y yo somos salvados. Y solo es por la gloria de Dios. No es porque tú y yo éramos tan buenos que dijo: oh, Jonathan se porta mejor que Liz, por eso lo voy a salvar. Solo es para la gloria de Dios. Acompáñame a Efesios, por favor. Esos 5 puntos son base fundamental de la teología reformada. Nosotros somos reformados. Sin embargo, con todo y eso, tenemos algunos puntos con los cuales diferimos como iglesia. Lo tenemos. Efesios 1:4-6. Según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, ¿según qué? El puro afecto de su voluntad. ¿Para qué? Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. No tiene nada que ver contigo ni conmigo. Su puro afecto de su gracia para alabanza de su gracia.
es para Él, por Él. No tiene nada que ver con el ser humano. La teología reformada entonces se mantiene firme en la autoridad de las Escrituras suficiente, la soberanía de Dios. Dios hace lo que quiere, cuando quiere y como quiere. Dios es Dios. La salvación por gracia por medio de Cristo y la necesidad del evangelismo. A veces se le llama la teología del pacto por hacer énfasis en el pacto que hizo Dios mismo desde Adán, que se cumplió con Jesucristo. Un pacto eterno, el nuevo pacto. Pero aquí entra la pregunta básica. ¿Será que la teología reformada genera lo que te dije hace un rato? ¿Problemas dentro del cuerpo de Cristo? ¿Conflictos? ¿Algunas divisiones se han hecho? ¿Crees o no crees? Ahorita te voy a explicar dónde está el conflicto, porque incluso citando las 5 solas de la fe, de la teología reformada, que son las que te acabo de dar, todo el pueblo de Dios diría amén, porque no tiene forma de rebatir lo que acabamos de citar, las 5 solas. ¿En dónde está y dónde radica todo el problema teológico llamado calvinismo, que si tú ves en Facebook, arminianos contra calvinistas se dan con todo? De hecho, se van a un extremo. La evidencia más grande, les voy a decir, no es que seas calvinista. Y la evidencia más grande de que eres un hijo de Dios no es que eres arminiano, si hay algún arminiano acá. La evidencia más grande es, en esto conocerán todos que son mis discípulos, si tuvieren amor los unos con los otros. De tal manera que yo veo calvinistas, que son nuestros hermanos, arremetiendo contra arminianos, que son nuestros hermanos, con una falta de amor tan grande, que para mí el calvinista está descalificado como cristiano. Tiene bases teológicas, pero una práctica cero absoluta. Entonces, yo quiero ser equilibrado, hermanos. El problema más grande y el conflicto de la teología reformada está en la soteriología. ¿Qué es soteriología? Es la doctrina de la salvación, básicamente. Hay 2 posturas, bueno, algunos ya han metido una tercera postura, pero básicamente son 2. Posturas teológicas, calvinistas o arminianistas. Algunos no saben ni quién es eso ni qué es lo otro. Solo dicen, no, yo no soy calvinista, yo no soy arminianista, yo soy cristiano. Bueno, te digo algo, caes en alguna de las 2 posturas aunque desconozcas el término. Te aseguro, con lo que vamos a estudiar tú vas a decir, soy arminianista, soy calvinista, sin saber que era. Calvinismo o arminianismo solo fue un término que se acuñó a las personas que sistematizaron la soteriología cristiana, la salvación del cristianismo. ¿Ok? La teología reformada enseña que Dios en su gracia y misericordia ha elegido redimir, óyelo bien, Dios ha escogido redimir a un pueblo para sí mismo, rescatándolo del pecado y de la muerte. Aquí voy a entrar al conflicto. La doctrina reformada de la salvación, fíjense, es comúnmente representada por la palabra acróstica inglesa tulip. A veces nos dicen los tulipanes. Tulip. Esa palabra, ese acróstico, es una palabra de las iniciales de cada punto del calvinismo. Son 5 puntos. Y el arminianismo se levantó con 5 puntos, contrarios a los 5 puntos del calvinismo. Insisto, calvinismo no es porque sea una doctrina de Juan Calvino, ni arminianismo de que sea una doctrina de Jacobo Arminio. Solamente ellos sistematizaron lo que está escrito en la palabra de Dios. No es una revelación nueva. Solo sistematizaron, le dieron forma a todos los versículos que hablan de la salvación. ¿Estás entendiendo hasta acá o te estoy confundiendo? ¿Quieres saber qué es tulip o cuáles son los 5 puntos del calvinismo? No soy buen para expresar en inglés, pero esa es la verdad. La T, depravación total, primer punto. Segundo punto, la elección incondicional. Tercer punto, la expiación limitada. Cuarto punto, la gracia irresistible. Y quinto punto, la perseverancia de los santos.
Eso es las doctrinas de la gracia. Depravación total, elección incondicional, expiación limitada, gracia irresistible y perseverancia de los santos. Y se levanta el arminianismo y presenta sus 5 puntos contrario a lo que el calvinismo enseña. Algunos hombres conocidos por nosotros destacaron por su ardua labor de reformar la iglesia. Uno de ellos, tú los conocerás, Martín Lutero, 1483-1546, salido desde el mismo seno de la iglesia. Y aquí tengo que decirte una verdad. La iglesia durante un tiempo era la iglesia católica. Esa fue la iglesia cristiana. No había denominaciones ni ramas. En eso es una verdad. Ellos tuvieron toda la corriente, el dominio de lo que era el cristianismo, pero a través del tiempo se fue distorsionando la doctrina y por eso hubo necesidad de reformadores cristianos. Pero Martín Lutero era un monje. Que él, te aseguro algo, cuando veamos estas clases o estas series, la historia de la iglesia cristiana, son clases de instituto teológico, pero un día yo las voy a dar con ustedes. La historia de la iglesia. Y Martín Lutero nunca quiso dividir la iglesia, solo quiso reformar enseñanzas que estaban mal. En su mente no estaba voy a hacer a los luteranos, no estaba en su mente hacer eso. Solamente quería que la iglesia respetara la doctrina bíblica. Eso era todo. Obviamente, al haber contrariedad de parte de la iglesia, surge entonces una división. Y sale el protestantismo en los años 1546. Después vino otro reformador llamado Juan Calvino, 1509 al 1564, un teólogo francés igual, católico romano. Era la iglesia. De tal manera que yo no tendría problema de llamarle hermanos a los católicos, siempre y cuando fuera la Biblia la norma de fe y de conducta. Pero por cuanto la Biblia no es para ellos la norma de fe y de conducta, no podemos ser hermanos. Ahora no los menosprecio. Juan Calvino fue influenciado por las doctrinas de Martín Lutero y fue él quien empezó a sistematizar las doctrinas de la gracia, que es lo que vamos a estudiar en esta serie. Pero ¿en qué tiempo se ignoraron las doctrinas de la gracia? Insisto, pónganme atención, no quiero que se pierdan. Doctrinas de la gracia, aunque se acuña después de Juan Calvino sistematizarlas, yo pregunto, ¿será que se creía en las doctrinas de la gracia sin llamarle doctrinas de la gracia en la iglesia apostólica? Sí, claro que sí. ¿No estoy confundiendo a nadie? Otra vez. La iglesia de los Hechos no le decía doctrinas de la gracia, no le decía así. Simplemente era la Biblia. Y no había doctrinas de la gracia porque no había corrientes contrarias a la gracia. De hecho, se empieza a desconocer las doctrinas de la gracia desde la partida, dicen algunos teólogos, de Agustín de Hipona, llamado padre de la iglesia. Agustín de Hipona era un teólogo de los años 354-430 después de Cristo y fue conocido como el doctor de la gracia. Él también predicaba acerca de las doctrinas. Era algo bíblico, no había confusión, pues. O sea, hablar de la gracia todos se entendían sin problema. El punto estuvo cuando la iglesia empezó con su deterioro teológico gracias a Constantino. Bueno, en realidad él no fue el culpable, él fue el resultado de unas oraciones. Constantino, el emperador romano, que declaró el cese a la persecución cristiana. Básicamente en el año 313 se dicta el Edicto de Milán, en donde se dice, basta de la persecución a los cristianos, que en el 60-70 después de Cristo, Nerón, uno de los emperadores más sangrientos, manda a perseguir a la iglesia por medio de que él quema Roma. Al él quemar la ciudad para reconstruirla y hacerla más espléndida, culpa a los cristianos por ese incendio.
Y entonces empieza una persecución letal. Insisto, hasta el 313, que se dicta el edicto de Milán, cesa la persecución. Y en una de esas, Constantino dice que tuvo una visión o un sueño en donde ve una cruz y dice, por esta cruz vencerás. Desde ahí, él se convierte al cristianismo. Algunos teólogos dicen, bueno, fue simpatizante, algunos dicen fue cristiano. Eso lo veremos en las clases de historia de la iglesia. Sin embargo, cuando vino el cese a la persecución cristiana, el cristianismo, al ser el imperio, todavía en ese tiempo, tener el auge y el poder, el imperio romano, y la iglesia convertida en la iglesia oficial de Roma, el cristianismo se vuelve, dejan el paganismo y adoptan el cristianismo, por el emperador tener la influencia. Al él decir soy cristiano, ahora se vuelve el cristianismo una religión oficial. Y entonces ahí viene la mezcla entre política, teología y filosofía, y viene el deterioro de la iglesia. De hecho, un tiempo de oscurantismo, donde había iglesia, pero la iglesia era solamente un poder político, obviamente religioso, pero sin entendimiento. ¿Cómo se leían las escrituras en las misas? ¿Alguien recuerda? ¿Y qué entendías de eso? Bueno, no nosotros, porque no nos tocó. ¿Qué entendía la gente? Yo todavía tengo algunos, ya gente mayor que decía, yo no entendía, pero ni jota, el caso era estar ahí. Oscurantismo. Entonces, surge, insisto, Martín Lutero, promulgando sus 95 tesis en la Catedral de Wittenberg, Alemania. 95 tesis que eran contrarias a las indulgencias que el Papa había pronunciado. ¿Qué era una indulgencia? Pagar por la salvación de los que habían muerto. Tú paga y ellos van a sufrir menos. Básicamente lo que decían era, vas a reducir la condena. Curiosamente nunca dijeron cuántos años podrían ser reducidos, de cuántos, ¿no? No te decían 50, decían solamente va a reducir la condena. Martín Lutero, cuando viaja a Roma, se da cuenta de esta atrocidad y del abuso, de que dentro del mismo seno de la iglesia había prostitución, el pecado a flor de piel. Y él se siente defraudado por lo que él consideraba la Santa Madre Iglesia. Y empieza a entender y a comprender después de su estudio del griego, y empieza a traducir las escrituras y dice, no, lo que se enseña es contrario a la Biblia. Y empieza y clava 95 tesis, por lo cual empezó la persecución en contra de Martín Lutero. Es una breve reseña, eso se tiene que ver en historia. Después de que la iglesia estipulara que el ser humano es copartícipe, o sea, le ayuda a Dios en su salvación, no es sola fe, es la fe más tus buenas obras. Y es como podrías ganarte el cielo. Entonces se levanta Juan Calvino y empieza a desarrollar el sistema de teología, llamado hoy calvinismo por el autor. Insisto, Calvino fue de los 1505 a los 1560 y también quiero recordarles que Juan Calvino era católico y empezó a sistematizar las doctrinas de la gracia. Después de la muerte de Juan Calvino en 1564 se levantó Jacobo Arminio, quien arremetió contra las doctrinas de la gracia y dio paso a lo que conocemos hoy como arminianismo. Cuando se postulan los 5 puntos de la gracia, Juan Jacobo Arminio dice, no es cierto. Esto es la verdadera escritura, y él estipula 5 puntos del arminianismo. Y son 5 puntos contrarios los unos de los otros. Ambos puntos se van a ver a lo largo de esta serie. ¿Quieres ver qué tal? ¿Cómo se agarran unos a otros? ¿O cómo nos vamos a agarrar nosotros con los otros? No, básicamente lo que yo quiero es que tú sepas quiénes somos, en qué consiste la salvación y tú tener una convicción. Obviamente, y tengo que decir con sinceridad, les voy a hablar con la verdad. Si yo digo que soy calvinista, porque lo soy,
¿Qué crees que voy a hacer en contra del arminianismo cuando empiece a explicar mi serie? Pues le voy a dar para abajo. ¿Por qué te digo que necesito ser honesto? Porque hay arminianos que dicen, que presentan su arminianismo como verdad y dan para abajo al calvinismo. Pero yo quiero que ustedes tengan convicciones. Voy a tratar de ser equilibrado lo más que pueda. Sin embargo, yo les digo, somos reformados. Soy calvinista en cuestión de la salvación por gracia. Entonces, la decadencia nuevamente que tenemos en la iglesia hasta nuestros días, básicamente es por la ignorancia bíblica que hay. Es ignorancia bíblica. Hoy Dios está levantando grandes reformadores en la actualidad, que a lo mejor tú no sabes, pero son reformadores de la iglesia. Después de que el pentecostalismo dio mucho auge en la iglesia y se empezaron a hacer muchas atrocidades en nombre del Espíritu Santo. Y por aquí se me guacareaban, se me convulsionaban. ¿Y a quién creen que le atribuían eso nuestros hermanos pentecostales? Déjalo, está bajo el Espíritu Santo, cuando en realidad está bajo operaciones demoníacas. Dios es un Dios de orden. El avivamiento de la risa generado en Toronto, Canadá. ¿Qué es el avivamiento de la risa? Hay un nuevo mover espiritual, y lo único que hacían algunos hasta hacen show ahí en el internet para vergüenza del cristianismo. ¿Han visto a uno que le ponen ahí su de Goku a un pastor? Y cuando él hace, reciban, según lanza un poder, obviamente está editado, es una burla, tengo que decirlo. Y no es para menos. Y cuando él hace esto, reciban todos, y a reírse, y a carcajearse, y a carcajearse, y a carcajearse, y decir, es obra del Espíritu Santo, cuando las personas carcajean sin control. ¿Qué de edificante hay en eso? De hecho, todos los que están junto de las personas, vean, de verdad no les miento, en YouTube, gente que se revuelca, se espanta, pero decir, es el Espíritu Santo, blasfemia. Y esa oscuridad que nos ha llevado a rayar, nos ha llevado a los hermanos reformados. Soy reformado y aquí está una de mis discrepancias con ellos. Es que, como vieron toda la atrocidad que se cometió en nombre del Espíritu Santo, ¿qué crees? No, eso ya no es de Dios. Dios ya no manifiesta nada. Se espantan y se van a un extremo equivocado. Siempre es extremos. Hasta en guerra espiritual, extremos. Desde que todo es demonio, nada es demonio. Extremos. Todo es el Espíritu Santo. No, ya nada es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo ya nada más es que tú conozcas. Ya no se manifiesta en poder, sanidad, milagros, lenguas. Ya no. Cesacionismo se le llama dentro de la teología reformada. Cesacionismo es algo con lo que no estoy de acuerdo en Iglesia Príncipe de Paz. ¿Qué es el cesacionismo? Enseña, en base a la teología reformada, que los dones sobrenaturales no están vigentes. Fueron dadas, escúchame bien, a la Iglesia apostólica o a la Iglesia primitiva solo con una intención: confirmar que las Escrituras son verídicas. Ellos dicen, cuando se establece el canon es una vara de medir. Hubo un concilio en donde varios eruditos dijeron, yo creo, eruditos inspirados por Dios dijeron, Mateo entra a la Biblia, pero el libro de Enoc, por ejemplo, no entra a la Biblia. Ellos escogieron los libros del Nuevo Testamento que lo iban a conformar. Eso es el canon de las Escrituras. Una vez que queda desde Mateo hasta Apocalipsis, se cierra el canon. Ningún libro adicional entra como inspiración divina. Y entonces, cuando queda el canon establecido, lo que es la Biblia que tú y yo tenemos en nuestras manos, entonces el Espíritu Santo deja de obrar las cosas sobrenaturales, milagros, sanidades, liberaciones. Ya no. Se acabó, dicen nuestros hermanos reformados. Lo cual no es cierto. No es cierto. Y hablaremos en la próxima serie, después de las doctrinas de la gracia, los dones del Espíritu Santo. Y ahí tendré que explicar a detalle en qué consiste el cesacionismo y el continuismo.
Nosotros somos reformados continuistas. Si quieres saber cuál es nuestra teología, somos reformados continuistas. ¿Qué tiene que ver para algunos reformados pentecosteses? Porque algunos tratan de agredir. Tú eres pentecoste, porque ellos están en contra totalmente del pentecostalismo. Casi, por eso les digo, si ven en internet, arremeten contra ellos y les llaman ignorantes, blasfemos, de todo. Tengo que ser honesto y decirles la problemática que tiene el cristianismo para que la conozcan. Entonces, ¿qué somos, hermanos? ¿Calvinistas, arminianistas? Quien dice, yo no sé, espérate a que termine la serie y determínalo. En lo personal, Iglesia Príncipe de Paz, somos reformados calvinistas continuistas. ¿Sí? Ok. Aquí quiero aclarar un punto. ¿Y qué, pastor, si después de que tú des la serie me declaro arminiano? Te estoy diciendo que el punto más grande es el amor que tenemos los unos con los otros. Esa es la evidencia más grande de nuestro cristianismo. Y yo no tengo problemas. Yo sí puedo abrazar a un arminianista y decirle, hermano, Dios te ama. Te aseguro algo, y lo digo por experiencia. Él se va a dar cuenta, tarde o temprano, que está equivocado. Y yo lo voy a ayudar con mi ejemplo, con mi testimonio y con mi amor. Muchos dentro de la teología creen que atacando y cortando cabezas a diestra y siniestra, ya por eso van a entender con claridad las escrituras. Gigi Ávila, ¿han escuchado de él? Un varón de Dios, seguramente con errores doctrinales. Bueno, pues los reformados, mal. Billy Graham, ¿lo conocen? ¿Han escuchado de él? Un evangelista tremendo. Y fíjense, a mí me fastidia esto. Billy Graham, un hombre de Dios, que un reformado dijo, no estoy de acuerdo con su teología, y yo tampoco. Pero dijo, pero no hay forma de refutarle en cuanto a su carácter cristiano. Es irreprensible. Entonces, ¿qué es lo que me molesta? Que dentro de la teología reformada está prácticamente llena de orgullosos intelectuales. Como no me llegan a la altura de mi conocimiento, hay un menosprecio. Yo pregunto, ¿y cuál es la diferencia entre ese que dice que el Espíritu Santo los hace hacer como perros y animales? ¿Y cuál es la diferencia con tu orgullo déspota en contra de otros cristianos? No hay diferencia, estás en tinieblas. Entonces, algunos dentro de lo que tienen el orgullo teológico, doctrinal en la cabeza, que son orgullosos, ¿sabes qué dicen? Billy Graham desconoce las escrituras. Ajá. Y yo les pregunto, ¿y tú qué has hecho en comparación con lo que él? Bien o mal, él hizo lo que tú no has hecho, así es que cállate. Pero algunos solamente juzgan porque, yo entiendo bien la Biblia. ¿Y qué estás haciendo con ese entendimiento? Decir calvinismo o arminianismo no es seguir a un hombre. Ese es el ataque de muchos. Yo no sigo a Calvino, yo no sigo a Arminio, yo sigo a Cristo. Bien espirituales. Volvemos al punto. Te aseguro que tu base teológica o es calvinista o es arminianista. No hay más. Aunque seas cristiano, que todos lo somos, pero hay que darles chance a los que se sienten espirituales. A lo largo de la serie, insisto, nos vamos a dar cuenta de qué es lo que somos. Algo que tenemos que tener bien claro es que es ignorancia bíblica. Es una falta de herramientas de interpretación. Para eso están herramientas como la hermenéutica. Hermeneveim del griego es la forma de interpretar un texto, pero no necesariamente la Biblia. Pueden ser textos antiguos, o sea, son reglas de interpretación que en su momento les voy a dar hermenéutica a ustedes. Entonces, a causa de no tener una buena enseñanza teológica, surge lo que vemos en la actualidad a diestra y siniestra. Y agarramos un versículo y de ese versículo hacemos toda una doctrina. Y eso es algo fatal, porque por eso hay chile, mole y pozole. Por una falta de interpretación correcta de las escrituras. Entonces, hermanos, después de que ustedes aprendan esto, después de que aprendan las doctrinas de la gracia, yo quiero que ustedes sean llenos de amor, llenos de compasión,
Y que cuando veas a alguien arminiano, y lo digo con respeto porque algunos lo dicen despectivamente, lo ames. Yo salí de ahí. Y yo ataqué al calvinismo a diestra y siniestra. Yo lo ataqué. Y ahora estoy acá. Dios me abrió los ojos. Esto es una revelación de Dios. No es una imposición de que digas, mira, la Biblia dice. ¿Sabes cuánto tardé en cambiar mi chip de arminianismo a calvinismo? 1 año. 1 año. Empecé escuchando enseñanzas del doctor Armando Alducin. ¿Lo has escuchado? Muy recomendable. Y cuando él predicaba, luego, impío, hijo del diablo, así de drástico. Y después escuché otras enseñanzas. Chuy Olivares. Y empezó a limpiar. Y la gota que derramó el vaso, Paul Washer y John MacArthur. Se acabó. 1 año. Seamos compasivos con nuestros hermanos. No les vamos a cambiar el chip de la noche a la mañana. Eso es obra del Espíritu Santo. ¿Por qué se los digo? Yo que estoy en grupos, hasta algunos le ponen debates arminianos contra calvinistas. Y hay pastores que les dicen a los calvinistas, divisionistas, ustedes nada más, ¿por qué no se ponen a predicar y ganan sus almas? ¿Por qué llegan con los arminianos y a dividir iglesias? Y el calvinista, no, arminiano, es que tú no enseñas la verdad. Y no, hombre, una de despedace. Y yo digo, wow, eso es lo que quiero evitar en nosotros. ¿Cuáles son las causas del rechazo de las doctrinas de la gracia de manera superficial? Número 1, la desconfianza en Dios. Es el hombre el que pone su granito de arena en su salvación. ¿Qué quiere decir? Las doctrinas de la gracia enseñan que solo Dios te salva. Pero el orgullo humano dicen, por ejemplo, a mí me ha tocado predicarle a cristianos, a mormones, a católicos, solo por fe. ¿Tú crees que reciben eso? No, ¿y mis obras? Sin tus obras. No, entonces mi fe y me porto como el diablo. Y ahí está el debate entre calvinistas y arminianos. A ver, vamos a hacer un ejercicio práctico. ¿Cuántos creen que es por obras? Levante su mano quien cree que la salvación es por obras. ¿Cuántos creen que la salvación es solo por fe? Fíjate, haz de cuenta que yo soy arminiano. ¿Estás diciendo que puedo tener fe y vivir como el diablo? No, perdón, para los que se graban, escuchen. Entonces, ¿ya ves cómo necesitas tus obras? ¿Qué ole? A ver, otra vez. ¿Es tu fe más las obras lo que salva? ¿Es sola fe? ¿Me puedo comportar como el diablo? Entonces, ¿qué estamos hablando? Hay un sistema, porque Dios preparó de antemano las buenas obras para que anduviésemos en ellas, según Efesios. Entonces, aún las obras buenas que vamos a hacer, Dios las ha dispuesto para ti y para mí. ¿Es por obras? Eso es lo que no les cabe en su cabeza a nuestros hermanos arminianos. Ellos creen que decir, creo en Jesús, vámonos a portar como el diablo, creen que este sistema de teología calvinista produce cristianos que viven como el diablo creyéndose salvos. Y les digo algo, sí se ha generado en algunos grupos cristianos por una mala teología. Y ellos dicen, la salvación es por fe. ¿Cuántos tienen fe? No te preocupes de nada. Y entonces viven como el diablo, creyendo que van camino al cielo. Yo a lo largo de esta serie, está bien preciosa, bien interesante, les voy a despejar muchas dudas. Obviamente con la escritura. Pero ¿se dan cuenta cómo de pronto pone en choque lo que hice? Así están los hermanos arminianos y calvinistas. No, por fe, no, pero también las obras. En realidad la Biblia es clara, solo por fe. ¿Pero tiene algo que ver las obras? Claro que sí. Y ahí está el dilema, no para salvación. Eso es algo que se explica, es fácil y sencillo de comprender. No se necesita demasiada inteligencia, se necesita
que quites tus prejuicios. Eso sí, déjame citarte algunos hombres cristianos del pasado que fueron calvinistas, cristianos del pasado. A ver si te acuerdas de uno. Juan Hus, un reformador que por cierto fue quemado en la hoguera. John Wycliffe, William Tyndale, Guillermo Carey, Juan Bunyan, Charles Spurgeon, Jonathan Edwards, cristianos del pasado calvinistas. Ahora, cristianos del pasado arminianos, Charles Finney, de los que yo recuerdo, solo uno. O por cierto, un hombre de Dios. Yo sé que si me escucha un reformado decir que él era un hombre de Dios, estás ciego, tu teología no es reformada, eres un intento de reformado, porque así se las gastan de despectivos los brothers. En la actualidad, calvinistas, hombres conocidos. Paul Washer, ¿lo conoce alguien? Calvinista. John MacArthur, ¿lo conoce alguien? Calvinista. John Piper, ¿lo conocen? Calvinista. Armando Alducin, calvinista. Iba a decir, porque ya no, Chuy Olivares, él ha quedado en términos intermedios. Otro cristiano de la actualidad, John Maxwell. ¿Vieron a los que estuvieron el miércoles de liderazgo? John Maxwell, calvinista. Los que fueron a Torre Fuerte cuando vino Josh McDowell, calvinista. Entonces, en conclusión, en realidad, aún la historia enseña que las doctrinas de la gracia son bíblicas. Ahora, yo sé que si hay algún arminiano va a decir, no, el arminianismo es bíblico y el calvinismo es herejía. Y ese es el cuento de nunca acabar. En el sínodo de Dort, y con eso termino, en todas las iglesias reformadas hacen un concilio para llegar a un acuerdo, porque toda la iglesia reformada tenía las bases teológicas calvinistas, pero se levantan los hermanos arminianos y dicen, queremos un concilio, queremos poner bajo la carta que el arminianismo es lo bíblico y no el calvinismo. Y se juntan todos y vuelve a ganar el calvinismo. Y entonces se sienten desplazados los arminianos y es una lucha de nunca acabar. Así es que yo los invito a una cosa. La evidencia más grande de que eres cristiano no es si eres calvinista o arminiano, es que sabes amar a tu prójimo. Amén. Vamos a ponernos de pie, vamos a dar gracias a Dios. Cierra tus ojos. Y con esta introducción yo quiero que tú le pidas al Señor, tú, de tu corazón, una revelación particular para que en las próximas enseñanzas puedas tú tener una convicción y no solamente una corriente teológica que yo voy a dar. Que no solamente sea postura teológica que Príncipe de Paz tiene, sino que se vuelva una convicción en tu corazón. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias. Gracias por tu presencia. Gracias por tu amor. Gracias por tu palabra. Padre, yo quiero pedirte algo especial. Sé que esto que voy a hablar ha generado muchos problemas a lo largo de la historia. Y aún en el presente se siguen generando. Por lo tanto, Señor, yo quiero pedirte que pongas un corazón maduro en todos y cada uno de nuestros hermanos que están aquí presentes y que escuchan por medio de algún audio, alguna grabación, al medio de internet, que nos des madurez para comprender que ni unos ni otros somos mejores. Que a ti te ha placido revelar a algunos, Señor, la doctrina de la salvación, pero que eso no es motivo de jactancia ni de orgullo. Así es que te pido, Señor, que sea tu Espíritu Santo obrando en cada corazón, trayendo convicciones a cada uno de mis hermanos, para que ellos puedan tener en claro cuál es la realidad de la salvación. Padre amado, que sea tu Espíritu Santo obrando en cada enseñanza. Te lo pido con todo mi corazón, Señor. Abre el entendimiento de todos aquellos que aún no entienden o no saben cuál es la posición o la postura bíblica con respecto a la salvación. Y sobre todas las cosas, llénanos de tu amor para poder amar y ser paciente con quien no piensa igual a mí, con quien no entiende igual a mí,
ayúdame a amarlos. Si me has pedido amar a mis enemigos, ¿cuánto más he de amar a mis hermanos? Te doy gracias por tu palabra y por esta enseñanza que nos has permitido en esta mañana. Yo sé que será de gran bendición las 5 enseñanzas restantes. Recibe la gloria, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.